Vamos a tomar este momento para interceder por las peticiones y hermanos, vamos a pedirles, si son tan amables, aquellos que puedan y gusten acompañarnos de rodillas, vamos a hacerlo. Vamos a orar. Vamos a hacerlo. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, aquí estamos, Señor, delante de ti, agradecidos por la vida, agradecidos por tus cuidados, agradecidos porque tú nos amas y tienes un plan para nuestra vida. Aquí estamos orando, intercediendo por el futuro, no solamente el futuro, pero también el presente de Ruthie, de su mamita Emma. Señor, en tus manos las ponemos, para que tú las guardes, para que tú las protejas, para que tú las dirijas y las bendigas abriéndoles camino, proveyéndoles todo lo necesario, la salud, la fuerza, el trabajo y Señor, cualquier necesidad que ellas tengan en casa, en familia, ellas puedan ver tu mano poderosa obrando, trayendo bendición. Así de igual forma, Señor, en esta noche intercedemos por Lidia, quien está aquí acompañándonos con su hija. Gracias, Señor, porque las trajiste aquí. Estamos seguros, Señor, de que también te habrás de manifestar poderosamente en sus vidas. Estamos seguros de que tú les manifestarás, Señor, tu bondad, tu cariño, tu misericordia. Y les dirás que esta es su familia, esta es su casa, estos son sus hermanos. Y estamos, Señor, como iglesia también brindándoles ese servicio, ese cariño y ese apoyo que ellas necesitan. Padre, en nuestra lista de peticiones tenemos a la familia pastoral pidiendo, Señor, por el pasaporte, el proceso para que tú lo dirijas. Y también te pedimos, Señor, por el ministerio infantil, para que tú lo bendigas grandemente y abras puertas, Señor. Te pedimos doble bendición para nuestra hermana Claribel en su plan de estudios, Señor, ahora en el verano. Oh Dios, seguimos encomendando en tus manos a la familia Guzmán en general. Ponemos en tus manos también a la familia Gaudino. Oh Señor, tú conoces sus necesidades, conoces sus luchas, conoces que ellos están buscando también tu dirección, tu apoyo y tu presencia. Acuérdate, Señor, de Cecilia Madragón. Permita, Señor, que tu Santo Espíritu pueda manifestarse ahí donde ella se encuentra y pueda ver tu santa mano. Oh Dios, bendice, prospera a nuestra hermana Cecilia. Permita también que tu gracia, tu misericordia alcance a Rosa, donde quiera se encuentre, y Señor, le proveas lo que ella necesita. Por Juanita y Junior, pedimos, Señor, porque tú le sigas dando ese fervor, ese cariño hacia ti. Gracias porque siempre los mueves a buscarte y nos acompañan en la iglesia. Gracias también por Gloria Mejía. Gracias también porque es una familia que necesita tu apoyo. Es una familia que busca, que cree en ti y busca, Señor, tu voluntad. Te pedimos, Señor, por tu gracia y tu misericordia, por la familia Sepúlveda, por toda la familia. Conoces también sus necesidades y tú puedes proveer esa alegría, esa paz, esa fuerza, esa fe que ellos necesitan. Abrázalo, Señor, en cada situación y ahora nos ponemos en tus manos, agradecidos, Señor, porque podemos escuchar tu santa palabra. Podemos, Señor, crecer y aprender más de tu gracia y tu poder. Háblanos, Señor, a través de tu siervo, el pastor Herrera. Permítanos, Señor, también prepararnos para esa semana de evangelismo con él. Y desde ya, Señor, dale ese ungimiento especial de la plenitud y el poder de tu Santo Espíritu. Dótalo, Señor, de sabiduría, de entusiasmo, de salud, de sabiduría e inteligencia para hacer tu voluntad, Señor. Oh Dios, obra en nuestro medio. Gracias por escucharnos, gracias por perdonarnos, por recibirnos y aceptarnos tal y como somos. Te alabamos por ser nuestro Dios, te alabamos por ser nuestro Creador y por ser nuestro Salvador Jesús. Amén. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén.
Bueno, pues les deseamos a la familia muchas bendiciones. Los hemos de extrañar. Bueno, esperamos nos visiten cada vez que puedan. Déjenle leo la plaquita rapidito, pastor. Permítame leer la plaquita, mija. Quisiera leer la plaquita de lo que dice, la Iglesia de Adventista del Séptimo Día otorga este reconocimiento a las hermanas Emma y Ruth Guzmán con gratitud y cariño por su trabajo, dedicación y amor a nuestra iglesia y por sobre todo estar dispuestas a servir a Dios en los diferentes ministerios que ustedes tuvieron el privilegio de servir. Las queremos mucho y las vamos a extrañar. Dios les bendiga. Y 1 Corintios 15:58 dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y aquí dice la fecha, junio 24, que es el día que entregamos también a la otra hermana su plaquita. Hermana, que Dios la bendiga rica y abundantemente. ¿Quieres decir algo? Pues muchas gracias, hermano. Esta fue mi iglesia por muchos años. Con mi esposo la levantamos, esta iglesia, y pues también tienen su casa en Rancho Tecate. Cuando gusten ir, ahí los voy a esperar. Así es que espero que sí vayan a visitarlos. Que Dios los bendiga. Con coyote incluido, ¿verdad? No más que no los muerdan los perros. Okay. Bueno, Hermanos, les quisiera invitar a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, el versículo 1. Lucas 18, 1. El Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículo 1, y dice así la palabra de Dios. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hermanos, está con nosotros en esta tarde el pastor Álvaro Herrera. Pastor, el tiempo es suyo. Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, hermanas. También estoy sorprendido al ver un buen grupo en este culto de miércoles. No es común en las iglesias. Eso da a entender que algo está pasando en esta iglesia, algo diferente por la gracia de nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos, para empezar el estudio de esta tarde con la bendición de nuestro Dios. Oremos. Querido Padre, tú permites que apartemos tiempo para venir a tu iglesia. Después tal vez de un día de trabajo, después de un día cansado, pero tú has colocado en nuestros corazones ese deseo de venir a tu casa, esa necesidad de congregarnos. Señor, que podamos sentir gozo al estar acá, que podamos recibir la bendición que hemos venido a buscar. Y cuando sea el momento de salir de este lugar a nuestros hogares, todos podamos ir contentos, satisfechos, que sentimos tu presencia, al cantar, al orar, al escuchar tu palabra, al escuchar también estos poderosos testimonios. En el nombre de Jesús oramos, amén. Vamos, hermanos, al libro de Lucas capítulo 18. El tema de hoy se llama persistentes en la oración. Persistentes en la oración. Dice Lucas capítulo 18, del versículo 1 al 3, dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar cada cuánto tiempo. Si nos ayudan los muchachos a pasar las imágenes para que puedan leer. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar, ¿cómo dice? Siempre. Y no desmayar. Y aquí, hermanos, encontramos una parte interesante. La necesidad de orar siempre. Oigan, gracias, hermano. La necesidad de orar siempre. ¿Cómo debemos ver las cosas espirituales nosotros? ¿Como obligación o como necesidad? Como necesidad.
¿Saben por qué para mucha gente la vida cristiana es una carga? Porque las cosas no las ve como una necesidad, las ve como una obligación. Y a veces nosotros contribuimos a que la gente vea las cosas como una obligación. Cuando le decimos a la gente, tienes que orar, no, tienes que ir a la iglesia, tienes que hacer obra misionera. Gracias, hermano. No debemos usar la palabra tienes. ¿Cuál sería la palabra adecuada que deberíamos de usar? Necesitas orar, necesitas ir a la iglesia, necesitas hacer obra misionera, necesitas estudiar la palabra, necesitas. Solo vea, querido hermano y hermana, comer, ¿qué es comer? ¿Obligación o es necesidad? Es necesidad. Dormir es necesidad. De manera que cuando llega la hora de comer y usted tiene una gran hambre, disfruta comer. Mientras más hambre tenga, más disfruta comer. Cuando llega la hora de dormir, mientras más sueño tenga, más disfruta dormir. ¿Por qué? Porque comer y dormir es una necesidad. La oración debe ser considerada una necesidad, no una obligación. La señal de que para usted la oración es una necesidad es que va a sentir deseo de orar, así como siente deseo de comer cuando tiene mucha hambre. La oración es una necesidad, no olvide eso. Ahora, dice acá, diciendo, verso 2 dice, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. ¿Cuántos personajes cuenta usted en esta parábola? Un juez. ¿Y cuál era la característica del juez? Injusto. Un juez injusto. Segundo personaje de la parábola, una viuda. Tercer personaje de la parábola, un adversario. Ahora, mire cómo sigue diciendo. En el versículo 4 y 5 dice, él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo, me agote la paciencia. De manera que este juez, hermano, era injusto, no quería obedecer o atender al llamado de esta viuda. Noten, él era juez. ¿Cuál es la tarea de un juez entonces? Hacer justicia, juzgar correctamente. Pero este juez no. Parece que no tenía vocación, pero era juez. Y al final hizo lo que la mujer pidió, pero no porque él quería hacerlo, simplemente para que la mujer ya no siguiera molestando. Pero mire cómo sigue diciendo, el versículo 6 en adelante, y al verso 8 dice, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, y ahí viene la pregunta, y así termina la parábola con una pregunta. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ahora, esta parábola, hermanos, la primera enseñanza que tiene es que es aplicada a todas las edades del pueblo de Dios. Porque desde Adán hasta nuestro tiempo, hermanos, es necesario orar. Necesitamos orar siempre. Esa es la primera enseñanza. Pero hay una segunda enseñanza en esta parábola, o una segunda aplicación. Y es lo que encontramos, lo que dice la sierva del Señor en este libro, Palabras de Vida del Gran Maestro. De hecho, hermanos, ustedes ya saben que Palabras de Vida del Gran Maestro es el comentario de todas las parábolas de la sierva del Señor. Y allí ella comenta lo siguiente en la página 109, hablando de esta parábola que estamos estudiando, hablando del tiempo de angustia. Ella dice,
Cristo había estado hablando del periodo que habría de preceder inmediatamente a su segunda venida y de los peligros por los cuales deberían pasar sus discípulos. Con referencia especial a ese tiempo, relató la parábola sobre que es necesario orar siempre y no desmayar. Si nosotros leemos la última parte del capítulo 17 de Lucas, Jesús está hablando de los días antes de su segunda venida, como en los días de Noé, como en los días de Lot. De manera que la segunda aplicación de esta parábola es, hermanos, que se aplica justamente a los días justo antes de venir nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuáles son los días inmediatos a la venida de nuestro Señor Jesucristo? El tiempo de angustia. El gran tiempo de angustia. Cuando la puerta de la gracia sea cerrada, empieza el tiempo de angustia. Para el pueblo de Dios que va a vivir en ese tiempo, se aplica especialmente esta parábola. La parábola del juez injusto, de la viuda, y hay que agregar al tercer personaje, y el adversario. Ahora, mire cómo sigue diciendo, los tres personajes de la parábola. El juez, ¿qué características tenía el juez? Dijimos, era injusto, no temía a Dios ni a ningún hombre. ¿Cuál es el segundo personaje de la parábola? La viuda. Y el tercer personaje, el adversario. Ahora, ¿a qué se refiere, hermanos, cuando habla del juez? ¿A qué se refiere el juez? ¿Qué significa ese juez? ¿O qué simboliza ese juez de esta parábola? Mire la característica, mire cómo dice el libro de Salmo capítulo 7, versículo 9. Salmo 7, verso 9 dice, hablando de las características de Dios, Salmo 7, 9 dice, fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. ¿Cuál es la característica de Dios, hermanos? O una de las características de Dios. Dios es justo, pero el juez de la parábola es injusto. Ahora, ese juez injusto de la parábola, ¿a quién representa? Porque los tres personajes representan a alguien. Entonces, ese juez injusto de la parábola, ¿a quién representa? Representa a Dios. Pero ustedes dicen, ¿pero y cómo? ¿Cómo puede representar a Dios si ese juez de la parábola es injusto? Pero Dios es justo. Ahora, mire cómo comenta la sierva del Señor en este libro hermoso que se llama Palabras de Vida del Gran Maestro, página 110. Mire cómo dice. Cristo presenta aquí un agudo contraste entre el juez injusto y Dios. ¿De qué manera este juez injusto representa a Dios? De una forma o de una manera de contraste. El juez cedió a la petición de la viuda simplemente por egoísmo, a fin de quedar aliviado de su importunidad. No sentía por ella ni piedad ni compasión. Su miseria no le importaba nada. Y ahora miren el contraste. Cuán diferente es la actitud de ¿quién? De Dios hacia los que lo buscan. Las súplicas de los menesterosos y angustiados son consideradas por Él con infinita compasión. De manera de contraste, este juez injusto representa a Dios. En pocas palabras, lo representa en el sentido de que Dios es completamente diferente, lo opuesto. Ahora bien, ¿quién es el adversario? Miren lo que dice la palabra de Dios. En el libro de primera carta de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo,
como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Quién es vuestro adversario? El diablo. ¿Y cuál es la tarea del diablo? Mire cómo dice el libro de Apocalipsis 12, 10 y 11, dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador. ¿Qué hace el adversario? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. De manera que el acusador, hermanos, el adversario, la tarea de él es acusar al pueblo de Dios. Acusar, acusar, acusar. ¿Cuál es la conducta del diablo entonces? Acusar. Cuando nosotros, hermanos, somos expertos en ver los errores de los demás, estamos siguiendo una conducta ¿de quién? Del adversario, porque la tarea de él es acusar. Ahora, mire cómo sigue diciendo este hermoso libro, Palabras de Vida del Gran Maestro, página 111, dice: la obra de Satanás como acusador empezó ¿en dónde? En el cielo. Esta ha sido su obra en la tierra desde la caída del hombre, y será su obra en un sentido especial mientras nos acercamos al fin de la historia de este mundo. A medida que ve que su tiempo se acorta, dice, trabaja con mayor ardor para engañar y destruir. Se aira cuando ve en la tierra un pueblo que, aun con su debilidad y carácter pecaminoso, tiene respeto por la ley de Dios. La tarea del adversario es destruir, acusar. Pero ¿qué más hace el adversario? Destruir la fe del creyente. En ese mismo libro, Palabras de Vida del Gran Maestro, página 111, dice: señala sus ropas contaminadas, sus caracteres deficientes, presenta su debilidad e insensatez, su pecado e ingratitud, su carácter distinto al de Cristo, que ha deshonrado a su Redentor. Todo esto lo presenta como un argumento que prueba su derecho a destruirlos a voluntad. Se esfuerza por espantar sus almas con el pensamiento de que su caso no tiene esperanza, que la mancha de su contaminación no podrá nunca lavarse. Espera destruir así su fe, a fin de que cedan plenamente a sus tentaciones y abandonen su fidelidad a Dios. Ahora, si este juez injusto representa a Dios de una forma de contraste, y si este adversario representa al diablo, el acusador, ¿a quién representa la viuda? Miren, en la Biblia, una mujer impura, ramera, ¿qué representa? La iglesia falsa, Babilonia. Pero una mujer pura representa a la iglesia, la esposa de Cristo. Pero ¿a quién podría representar la viuda? También es una mujer. Miren, hermanos, en este tiempo que estamos, donde todavía hay gracia, donde la puerta de la gracia no se ha cerrado, donde disfrutamos de libertad religiosa, donde usted puede adorar a Dios como su conciencia le diga, eso es libertad religiosa. Este país, hermanos, brinda libertad religiosa. De manera que en este tiempo que estamos viviendo, la iglesia todavía no es viuda. La iglesia no es viuda todavía. Pero ¿cuándo la iglesia llegará a ser viuda? Cuando se cierre la puerta de la gracia. Porque cuando se cierre la puerta de la gracia y empiece el tiempo de angustia, los privilegios que la iglesia tiene ahora, de parte de los gobiernos, de parte del Estado, la libertad religiosa que ahora la iglesia tiene,
en el tiempo de angustia, la iglesia ya no la va a tener. Si usted ha escuchado a un hermano que en este tiempo dice, qué difícil es ser cristiano, ese hermano no sabe lo que está diciendo. Debería de leer El conflicto de los siglos para cambiar de opinión. Porque hermanos, el tiempo de angustia que viene cuando se cierre la puerta de la gracia, no ha existido un tiempo de angustia tan grande como ese para el pueblo de Dios. Allí la iglesia, hermanos, será viuda. ¿En qué sentido será viuda? ¿Que Dios la ha olvidado? No. ¿Que Dios la va a olvidar? No. La iglesia se sentirá viuda en el sentido de que no tendrá el apoyo o la protección del Estado que ahora tiene. Ahora, ustedes saben, hermanos, que en el tiempo de angustia, cuando sean derramadas las 7 plagas postreras, las 7 plagas no afectarán al pueblo de Dios en nada. Caerán las plagas una tras otra, pero el pueblo de Dios será protegido. De manera que en el tiempo de angustia, la angustia de los que están lejos de Dios será muy diferente a la angustia del pueblo de Dios. Los dos grupos tendrán angustia. Pero ¿cuál será la angustia de aquellos que están lejos de Dios? Las plagas les estarán cayendo a ellos. Sufrirán. Pero en el pueblo de Dios, hermanos, la angustia será ese pensamiento. ¿Habré sido perdonado completamente? ¿Me habré arrepentido de todos mis pecados? ¿Estaré entre los 144,000 sellados? Ese pensamiento, hermanos. ¿Y quién tratará de colocar esa duda en el pueblo de Dios? El acusador. Pero ahí estará Dios, hermanos, ahí estará Dios. Porque ¿qué pedía la viuda en la parábola? Justicia. Y el pueblo de Dios en el tiempo de angustia, cuando se sienta acusado por el adversario, hermanos, y amenazado por aquellos mundanos, donde fijarán un día para dar el golpe al pueblo de Dios, el día de la pena de muerte, cuando ese pueblo de Dios esté allí angustiado por eso, hermanos, Dios se va a levantar para liberar a su pueblo. ¿Saben que una de las características que tiene Dios, hermanos, es que Dios se tarda para responder una oración? ¿Ya se dieron cuenta de eso? Dios acostumbra tardarse para responder una oración. Y entonces uno dice, ¿y por qué Dios se tarda? A propósito Él se tarda, pero ¿y por qué se tarda? Porque mientras más el pueblo de Dios espere para recibir respuesta a una oración, la fe aumenta. ¿Qué pasaría si Dios respondiera inmediatamente a la oración de cada uno de nosotros? Nuestra conducta fuera como aquel niño que va con la mamá a la tienda de juguetes y él le dice a la mamá o al papá, quiero ese. Y el papá dice, se le queda viendo el precio y ve que es muy caro y dice, no hijo, mejor este. No, pero yo quiero ese. No, pero mejor este. Y el niño se tira al suelo, como dicen en Guatemala, berrinche, hasta que el papá, por la pena de los demás clientes de la tienda, se lo compra. Así fuéramos nosotros, si Dios contestara inmediatamente. Pero Dios en su infinita sabiduría, Él espera, a propósito espera. A veces dice sí, a veces dice no, a veces dice espera, para que nuestra fe crezca. ¿Recuerdan ustedes qué personajes esperaron? Por ejemplo, este personaje, hermanos, que ustedes ven acá, Jacob. Cuando Jacob huyó de su hermano Esaú, estuvo lejos de su tierra. Estuvo angustiado, hermanos, porque él sabía que llegaría el momento en que él tendría que regresar a su tierra y se encontraría con Esaú. Y cuando se encontró con Esaú, él iba con temor, pero Dios había trabajado en el corazón de Esaú. ¿Y qué hace Esaú cuando lo ve venir a Jacob? Corre y lo abraza. ¿Qué otro personaje, hermanos, aprendió a esperar? Job. La historia dice que en un día Job perdió todo.
y al final enfermó, quedó solo. Pero cuando nosotros leemos el libro de Job, hermanos, no encontramos cuánto tiempo Job sufrió. No sabemos si fueron unas semanas, meses, años, no sabemos cuánto tiempo. Pero Job confió en el Señor. ¿Qué otro personaje aprendió a esperar? La mujer sirofenicia. Cuando ella buscaba al Señor, lo seguía al Señor y le decía, sana a mi hija que está endemoniada. Jesús se mostraba indiferente. Pero ¿con qué propósito Jesús se mostraba indiferente a la petición de ella? Para que los discípulos notaran la forma indiferente que ellos se comportaban con los gentiles. Y para que esta mujer mostrara fe. Y cuando el Señor respondió a la petición de esta mujer, el Señor alabó la fe de esta mujer, a tal punto que Él dijo, no he visto tanta fe en Israel como la de esta mujer. Pero ¿cuál es el ejemplo más grande, hermanos, de persistencia en la oración? Nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús estaba en el Getsemaní, ¿qué sintió Jesús? Padre, ¿por qué me has abandonado? Eso sintió el Señor, eso le decían sus emociones. Pero a pesar de que sus emociones le decían eso, Jesús confió en el Señor y esperó en su Padre. Por eso, hermanos, nosotros no debemos depender de nuestras emociones. Nosotros debemos depender de la palabra, de lo que Dios ha dicho en su palabra, de las promesas de Dios en su palabra. Mire cómo dice la sierva del Señor, hablando de las oraciones persistentes. ¿Ya no quiere responder este aparato? En Palabras de Vida del Gran Maestro, página 93, dice, nuestras oraciones han de ser tan fervorosas y persistentes como lo fue la del amigo necesitado que pidió pan a medianoche. Cuanto más fervorosa y constantemente oremos, tanto más íntima será nuestra unión espiritual con Cristo. Recibiremos bendiciones acrecentadas porque tenemos una fe acrecentada. Y esta cita es interesante, hermano. Dice, no hay peligro de que el Señor descuide las oraciones de sus hijos. El peligro es que en la tentación y la prueba, los hijos de Dios se descorazonen y dejen de perseverar en la oración. ¿Cuál es el peligro, hermanos? De que por esperar nos desesperemos. Porque, hermanos, vivimos en una época donde la gente no quiere esperar. ¿Ya se dieron cuenta de eso? Por eso, en lugar de ir a la tienda o al supermercado a comprar verduras para hacer una sopita, comprar las verduras, pelar las verduras, picar las verduras, colocar el agua al fuego y estar ahí cocinando la sopita, ¿qué hace la gente hoy? Maruchan. La gente, en lugar de comprar todos los preparativos para un burrito, a preparar la tortilla de harina a mano y todos los ingredientes, al supermercado, congelado y al microondas. Porque la gente así vive, hermanos, especialmente en este país. Y la gente quiere traer esas costumbres a la vida espiritual, a la iglesia. Y cuando la gente está pidiéndole a Dios algo y Dios no contesta en el momento que la persona quiere, la persona, ¿cuál es lo más probable que va a pasar? Se desanime, se descorazone, se deje de perseverar en la oración. Pero mire la promesa del profeta Daniel, hermanos. Daniel 12:1 dice, hablando de ese tiempo de angustia que espera el pueblo de Dios, en aquel tiempo, ¿quién se va a levantar? Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro de la vida. Y esa es la promesa
del Señor para nuestra iglesia, para nosotros. Pero no solo en este tiempo, hermanos, Miguel se va a levantar para socorrer al pueblo de Dios. Miguel ya se está levantando en este tiempo, en las luchas, en las dificultades que tú enfrentas cada día. Miguel está allí para levantarse, para obrar, justamente, porque ¿cuál es la cualidad de Dios? Dios es un Dios justo. ¿Quieren ustedes confiar en ese Dios justo, hermanos? ¿Quieren unirse conmigo en oración esta tarde de pie para orar y pedir a Dios que nos dé confianza en ese Dios justo y que nos libre de ese adversario que nos acusa día y noche? Oremos. Querido Padre, gracias te damos, Señor, por tus promesas tan maravillosas que encontramos en tu santa palabra. Señor, tenemos un adversario que está allí día y noche acusándonos, buscando la forma de que caigamos, buscando la manera en que nos desanimemos. Pero tenemos la promesa, querido Padre, que de nuestro lado hay un Dios todopoderoso, pero que aparte es un Dios justo, un Dios que siempre busca lo mejor para nosotros, un Dios que se interesa por nosotros, que no es indiferente hacia nuestras necesidades. Que esa esperanza vaya en cada uno de nosotros esta tarde al regresar a nuestros hogares. Que vayamos con ese gozo interior de que estamos en el lugar correcto, en el lugar donde la presencia de Dios sea derramada, sea manifestada. Señor, recibe las peticiones de tus hijos, de tus hijas esta noche que se han hecho, los agradecimientos. Todo lo dejamos en tus manos, Señor. Y estamos dispuestos a esperar tu respuesta, cualquiera que sea y en el momento que sea, porque tú siempre sabes lo mejor para nosotros. Bendice a tu iglesia que se ha reunido esta noche y a nuestros hermanos que no pudieron venir, que tú les bendigas también. Llévanos con bien al regresar a nuestros hogares en esta noche, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Feliz noche. Vamos a cantar el último himno de pie, por favor. Aquí tiene, hermano.